y Asociados. Hola Gustavo, buen día. María Mercedes, Horacio y Melanie, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, abrazo equipo, ¿cómo les va? Buen día, un placer estar con ustedes. No, a nosotros nos has atendido. Pensando en el país, tenés en una última encuesta los temas que son graves e insignificantes. Ahora, tenés el 92,2% tiene que ver como grave el aumento de la pobreza. Contanos un poquitito si esto realmente está asustando a la gente. Sí, claro. A ver, primero decir que este dato surge de un informe que hicimos exclusivamente orientado al escándalo de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Bien. Dicho esto, medimos que el expresidente tiene actualmente un 90% de imagen negativa en toda la Argentina, que hay un 90% de la sociedad argentina que está informada de este escándalo, pero cuando nosotros dijimos, bueno, vamos a ver en qué lugar está este escándalo comparado con otros temas, subjetivamente elegimos 12, por ahí dejamos algunos fuera, pero bueno, y nos encontramos una sorpresa gigantesca, toda vez que el puesto número 11 fue ocupado por el escándalo de Alberto y Fabiola. ¿Qué significa esto? ¿Es un tema menos grave que otros temas? Claro. ¿Es un tema que la gente considera poco grave? No, para nada. Casi un 60% considera que es un tema muy grave. Así que lo que de alguna manera descubrimos es que en la agenda de todos los días, de nuestra dieta informativa, por decirlo de algún modo, hay temas que vienen bajados por los medios de comunicación y hay otros temas que a veces nosotros los elegimos por fuera del sistema de medios, ¿no? De lo que nos ofrece el sistema de medios. Yo vi, con el caso Loan, por ejemplo, los medios argentinos transmitieron como una especie de cadena nacional. Con este tema de Alberto también hubo una pretensión o una intención de hacerlo, y déjenme decirles acá una cuestión. Los gobiernos quieren legitimidad para intervenir en la agenda de discusión e imponer un tema. Lo que pasa es que con el tema de Alberto Fernández, el gobierno no se dio cuenta, o quizás no dimensionó la falta de autoridad moral que tenía el presidente en estos temas, ¿no? Porque el presidente es portador de discursos violentos, un 64% de argentinos nos dijo que el presidente tenía discursos violentos, y además tiene muchos el presidente actual, claro, él lo considera, la sociedad lo considera violento al presidente actual. Sí, claro, además portador en primera persona de discursos misóginos, esto es, atacar a mujeres y sobre todo a periodistas mujeres. Bueno, uno de los casos más emblemáticos fue en plena campaña electoral, no sé si ustedes lo recuerdan, el caso de la provincia de Salta, donde incluso Milei tuvo que hacerse pericias psiquiátricas en tribunales salteños, ¿no? Pero bueno, esa falta de autoridad del gobierno en este tema hace que este tema llegue debilitado a la opinión pública, más allá de la gravedad que tiene y lo estamos viendo hoy. Por ejemplo, hay otros temas que ya están en la agenda de información, ¿no? El tema de Alberto Fernández es como que después de ayer ha cedido a otros temas. Y esto demuestra, por un lado, el intento de utilización del gobierno de este tema para evitar que se hable, por ejemplo, del aumento de la pobreza o del aumento de la desocupación o de la crisis económica o de otros temas que son, a la vista de la gente, más relevantes o más graves que el propio escándalo de Alberto Fernández y Fabiola. Ahora, ¿cuál fue lo que más impactó? Vos hablaste del caso Loan, y es un caso nuestro, correntino, de un niño de 5 años que a 68 días no se sabe nada de él y que no tenemos todavía respuestas. ¿Qué impacta más? ¿Loan o Alberto y Fabiola? Que también se hizo una cadena nacional. El tema de Alberto y Fabiola no tiene los mismos elementos de sensibilización que tiene el otro caso. Claro, es lo de Loan. Bueno, pero también está la violencia de género, viste que también es un tema muy candente, el tema de la violencia de género. Pero el intento del gobierno de instalar esto como una especie de cortina de humo se cae porque el gobierno no tiene esa autoridad moral, porque el gobierno es parte interesada. Es más, no sé si ustedes prestaron atención que el presidente lo chicaneó al expresidente Fernández, diciéndole que las fuerzas del cielo le iban a cuidar el perro cuando lo metan preso. Es decir, Milei se extralimitó en este tema, innecesariamente por otro lado, porque lo que se espera de él es que produzca
mejoras en la economía, no que se pare desde un lugar de dudosa autoridad moral, ¿no?, a atacar a otros dirigentes políticos, a atacar a periodistas, que se ve que es lo último que le sale de terrible, mejor, ¿no? Sobre todo lo ensobrado. Ahora, Gustavo, la pregunta que te hago, a la sociedad indiscutiblemente le impacta la pobreza, le impacta mucho el tema del aumento de la desocupación porque no hay laburo, al no haber laburo crece el delito y estamos, es una cadena. Ahora, esto repercute en la imagen hoy del gobernador, del presidente. Indudable, y acá hay que hacer un stop y abrir paréntesis y explicar una cosa. A ver. El gobierno ha sido muy inteligente, yo diría también pícaro, en instalar la idea de que el presidente está alto en aprobación, a pesar de las medidas que ha tomado. Sí. Ahora bien, yo creo que hay que hacer una mirada un poquito más amplia, un poquito más profunda, contextualizar, y por ejemplo, comparar este 42% de aprobación que tiene según nosotros, hay otras encuestas colegas que le dan 45, 46, sí. Compararlo con los 3 presidentes que lo precedieron. Entonces ahí tenemos que, por ejemplo, Cristina Fernández, allá por agosto del 2008, sí, tenía 72% de aprobación. Una guasada. 30 puntos más que ahora Milei. Claro. Mauricio Macri, allá por agosto del 2016, tenía 66% de aprobación. Mucho también. Claro. 24% más que Milei. Y Alberto Fernández, en agosto del 2020, en plena pandemia, tenía 74% de aprobación, esto es casi también 30 puntos más que Milei actualmente. Entonces, lo preocupante no es que Milei si está bien o está mal ahora. El problema de Milei es que está en una posición de debilidad relativa, pensando en todo lo que le falta todavía, que es más de 3 años de mandato. Entonces, comparando con los presidentes anteriores, sí que Milei está en una posición bastante desventajosa, toda vez que esto que hace para tratar de ganar tiempo es para ver si la economía de alguna manera arranca, ¿no? Y mejora el poder adquisitivo de los argentinos. Claro. Como eso todavía está por verse, yo creo que Milei, si en el cortísimo plazo no logra alguna medida, los argentinos va a tener serios... Bien, o sea, hay como una tensa calma, es la sensación que uno tiene teniendo en cuenta la cantidad de pobres, que los jóvenes hacen una sola comida por día y todo esto. Pero ahora, ¿cuál es por mucho menos a veces la gente hacía un cacerolazo? ¿Por qué la gente se aguanta tanto, Gustavo? Primero porque hay elementos para pensar que la política ha quedado atrasada en un montón de cosas. Esto para mí, por ejemplo, para la principal fuerza opositora, que lo afecta el caso de Alberto Fernández de manera importante, pero yo creo que es más bien una oportunidad para modernizarse, para ayornarse, para incorporar prácticas un poquito más modernas, para empezar a separar a personajes de dudosas credenciales, por decirlo de alguna manera, tanto en violencia física como en violencia verbal. Creo que además deben entender que la sociedad argentina ha cambiado, que los formatos digitales no solamente sirven para entretenerse, sino también para informarse y tomar posición política e ideológica. Milei, les recuerdo a ustedes y también a la política tradicional, ganó y es presidente sin tener un partido político, exacto, sin tener dirigencia nacional y sin tener estructuras provinciales de poder. Eso igual se me hace que el haber llegado, que tiene que ver con un hartazgo de la política, tampoco le garantiza a Javier Milei que está todo bien, ¿no? Pero fíjate esto que te voy a decir. A ver. Si la política sigue en la misma tesitura que hoy, tenemos Milei para rato. O sea, pará, Gustavo, que ahí dijiste algo muy interesante, por lo menos. ¿La política no entendió la canción? No, todavía, no. Escucha la música, escucha la melodía, pero está recalculando. Pero siguen, claro. Todavía están observando sus propios intereses, sus propias necesidades. Y si no, el Senado no se hubiese aumentado a 9 millones de pesos la dieta, si hubiesen entendido, ¿no? Es probable. Además, entender también que hoy la política se representa a sí misma. Yo no sé si representa a alguien más que a la propia política. Entonces ahí hay un dilema
que en la medida que la política quede encerrada defendiendo sus pequeños intereses corporativos, bueno, la sociedad va a tener un vacío en frente de Milei. Por eso digo, con muy poquito, Milei aún fracasando, ¿no? Porque esa es una de las alternativas, puede pasar que Milei fracase y que la gente diga, le vamos a dar una segunda oportunidad. Claro. Sí, ¿Cómo le va, Gustavo? Mi nombre es Horacio. Hablando de otro caso resonante como es el caso Loan, que nos impacta muy cerca a nosotros, tratándose de un correntino, ¿le sorprendió que en este informe no aparezca el caso, después de todo el revuelo mediático que tuvo, entre los temas graves en la consideración? Lo que pasa es que no queremos que compitiese con el escándalo de Fabiola y Alberto, porque tuvieron una misma matriz en donde los medios nacionales transmitían en vivo las 24 horas durante casi 50 días, ¿no? Claro, claro. Pero sí, claro, sí, era una hipótesis que la teníamos como otros temas también graves, ¿no? Claro. Pero sí, coincido. Y en función de eso también quiero preguntarle si este informe no pone de nuevo en como relativiza el impacto de los medios de comunicación, tratándose de que recurrentemente se vuelve al tema, o el tema hoy de publicación sea el de Alberto Fernández, y que la gente tome esto como último tema, siendo prioridad la pobreza. Este tema tiene las condiciones ideales de los escándalos espectaculares, ¿no? Porque tiene una mezcla de sexo, de violencia, tiene corrupción, tiene poder, tiene, bueno, un cóctel explosivo, ¿no? Además, el escándalo tiene una función de castigo moralizante de parte de la sociedad hacia los poderosos. ¿Por qué? Porque el poderoso que en público se vanagloria o hace un exceso de posición, de defensa de una posición, por ejemplo, caso de Alberto Fernández con el tema de género, y después en privado tiene la conducta opuesta, bueno, indudablemente que Alberto Fernández es el causante de toda esta situación. Ahora, creo que el gobierno trató de aprovechar esto y no le sale bien la jugada. Fíjense que tampoco el sistema de medios, nosotros evaluamos si los medios habían actuado de manera responsable, estuvo de acuerdo un 32%, o bien de manera irresponsable un 52%. Es decir, que los medios también tuvieron una negatividad importante. Incluso evaluamos el funcionamiento y la rapidez de la justicia con las causas judiciales. No nos fuimos por las ramas, dijimos, bueno, a ver, comparemos el caso de Alberto Fernández, actual, y el caso del intento de asesinato a Cristina Kirchner. Sí. Y la verdad que le preguntamos, ¿la justicia ahora le da más importancia al caso de Alberto Fernández que al de Cristina, o le da la misma importancia a ambos? Y ahí un 52% me dijo no, le da más importancia a Alberto, y solamente un 20% dijo que le daba la misma importancia a ambos. Es decir, acá no hay inocencias, no hay inocentes, no hay neutralidades, todos son corresponsables, digamos, de este sentimiento complejo que tenemos los argentinos, ¿no? De encontrar que nos están operando a cielo abierto con las noticias cuando no forman parte de nuestra dieta cotidiana de información, ¿no? Tal cual. Sobre la imagen positiva del presidente, que habló de un 40 y... ¿En cuánto está hoy? No. La imagen positiva, la aprobación de gestión está en el orden del 42. Del 42. ¿Esa es una tendencia a la baja que por lo pronto es irremediable o...? No hay nada irremediable, la muerte es lo único irremediable, pero estamos viendo un fenómeno de descenso de un punto mensual, y creemos que una vez que el presidente baje o perfore el 40% de aprobación, va a tener problemas significativos, toda vez que la opinión pública es el único soporte real de poder que hoy tiene el gobierno. Gustavo, vos sabés que a mí me llama poderosamente la atención que la gente, vos decís, sí, bueno, la gente, en el común denominador decís la gente, pero acá en la encuesta de ustedes, tiene lo que más le preocupa es el aumento de la pobreza, el aumento de la desocupación, ¿cómo se llama? Kiska, el libertario libertario, sí. El libertario abusador, que también suma mucho, y después la depresión de la crisis económica. Hay cosas que realmente marcan la agenda de los argentinos, sin lugar a duda. El Kiska el diputado libertario que cometió estos delitos, la pobreza, la desocupación, la gente está realmente
ocupada en estos temas, ¿no? Y eso que el de Quisca no tuvo mucha difusión como el caso Loan o como el caso Alberto Alberto y Fabiola, ¿no? Pero fíjate, cuando nosotros se lo planteamos a la gente que responde, sí, por eso te digo, ocupa un lugar, porque ahí sí creo que todos quedamos sensibilizados, ¿no? Por lo de Loan. Y creo que el caso de este diputado misionero hace referencia a eso. Ahora, fíjate, el resto de los primeros 4 temas, sí, hay 3 que tienen raíz económica. Claro. Yo te diría, sin temor a equivocarme, que el problema que tiene el gobierno es de materia económica, que no hay resultados positivos a la vista y por verse. Así que, bueno, nos esperan días movidos, ¿no? Más allá de cierta tranquilidad de la sociedad, yo creo que está acumulando negatividad y todo lo que a Milei, por ejemplo, se le tolera, estas excentricidades, malos tratos, violencias generalizadas, cuando la popularidad del gobierno siga cayendo, bueno, yo creo que la actitud hacia el gobierno de Milei va a ir cambiando. De cualquier modo, está el año electoral próximo, que faltan incluso, yo diría, 2 octubres. Esa es la verdadera dimensión temporal que nos separa de esa elección, que sin duda va a ordenar un poco también el tablero político argentino, ¿no? ¿Por qué, Gustavo? ¿Por qué pasaría esto con el tablero político del...? Porque el resultado de las elecciones ordena tanto para el oficialismo como para las oposiciones los liderazgos internos y las potencialidades electorales para el escenario electoral de las ejecutivas para el 2027. Así hoy no, claro, te entiendo. Hoy no hay clase, por ejemplo, en la Universidad Nacional del Nordeste. Nosotros tenemos esta universidad que nos enorgullece terriblemente, tanto en Corrientes como en Resistencia. Hay mucha desazón, porque a un chico le cuesta mucho venir, ponele, del interior o de otro lugar a estudiar a la UNE. Este tema presupuestario, este tema de docentes con tan bajo sueldo y que hagan un paro, ya es preocupante también para padres y madres que mandan a sus hijos a estudiar teniendo en cuenta la comida, el alquiler, todas las cosas que acarrea esto. Y esto, veo en tu encuesta, un 74,5% la gente toma conciencia. Es muy alto, ¿eh? Sí, además no nos olvidemos que el primer acto opositor, entre comillas, porque no fue liderado por ningún dirigente, pero sí la sociedad le mostró un límite al gobierno diciéndole con la educación pública no, con la universidad pública no. Y sin embargo, creo que el gobierno no entendió el mensaje y creo que eso también es un factor de irritación, ¿no? Creo que el punto central de este gobierno, que dijo que era liberal, pero de liberal ejemplo, los viajes privados de Milei pagados con fondos públicos. Tengo entendido en las últimas horas no viaja a México. Algo indiscutiblemente le está llegando también al presidente de toda esta situación, ¿no? En el página 12 de hoy con que nuestra encuesta motivó que el presidente no viajara. Yo dudo mucho que un gobierno... No. O sea, que no te sorprenda que esto realmente esté pasando, porque... Lo que sí debo decir que fuimos los primeros en medir el tema de el impacto negativo de los viajes privados del presidente financiados con fondos públicos. Y ese me parece que es el dato también central, ¿no? Independientemente de la decisión que hayan tomado, el presidente se da cuenta que incluso entre sus propios votantes no cae bien ciertas cosas, ¿no? Los viajes, el ataque a los periodistas, el tema de la universidad pública.
son límites que el gobierno tiene que entender y eventualmente transformarlos en acción de gobierno si quiere prestar atención a muchos argentinos, ¿no? El tema universitario es un tema que va a repercutir en el gobierno, ¿no? Esperemos por el bien del sistema universitario que encuentren una vía de solución, porque si el sistema universitario, que es el principal productor de ciencia y de educación, está en contención, bueno, ¿qué nos espera en el futuro, no? Bien, después tenés restaurar fondos reservados a la CIDE de 100.000 millones. Bueno, eso tiene un 60. Es un escándalo, indiscutiblemente, ¿no? Además, ¿cómo justificamos que para espiar a los políticos internamente en la Argentina? No solo a los políticos, espían a periodistas, espían a... Esto, ¿no? Sí, claro, me imagino. Y sobre ese punto quiero agregar que hay un 13% que no está tanto de esa información. No, claro, porque es un tema especializado, ¿no? No cualquiera sabe que la AFI ahora se llama CIDE, que el gobierno decidió, violando muchas normas, en un decreto de necesidad de urgencia, darle 100.000 millones de pesos. Sí. Se gastó el 80% además de ese fondo. Claro. Es una locura. Tampoco aparece, una verdadera locura. Tampoco aparece el hecho de que se esté llevando el oro a Inglaterra desde el Banco Central. Bueno, pero todo eso se paga, más tarde o más temprano. Fíjate, las inconductas de Alberto Fernández, sí. ¿Hace cuánto Alberto Fernández era presidente? Entonces, tarde o temprano, digamos, las faltas del cumplimiento del deber. Es verdad que en algún momento el poder se termina. No es un poder que dura toda la vida, ¿no? Este gobierno, así como pinta, no quiero ser tremendista, pero tuvimos ya 2 presidentes consecutivos que fueron presidentes de un solo mandato, ¿no? Ahora, claro. Este presidente pinta también de ser de un solo mandato. Es impresionante cómo el tema de lo que tiene que ver con las connotaciones así sociales, llámese Alberto Fabiola, llámese el caso Loan, esto impacta en la política de los lugares, ¿no? Sin lugar a duda, esto es así, la sociedad le tira casi todo esto a las decisiones políticas, ¿no? Hay una cuestión que el año que viene es uno de los puntos a investigar. Hay un fenómeno en política electoral que es la traslación del voto de los líderes a sus candidatos provinciales. Eso es un fenómeno cada vez más raro. A ver, ¿cómo sería? No entiendo. Y no creo que los candidatos de Milei en ninguna provincia saquen lo que sacó Milei en el balotaje, por ejemplo. No van a poder saludar con sombrero ajeno. Ahí está. Tenemos que ver, en la investigación nosotros y otros colegas, cuánto de Milei le puede traspasar a sus dirigentes provinciales. ¿Por qué digo esto? A ver. Porque el contexto económico es determinante, para mí, de lo que va a ser la elección del año próximo. Si hay alguna mejora económica, el gobierno tendrá una elección más tranquila. Si no, el gobierno corre el riesgo de perder la elección, de manera importante. Habrá que ver si la economía le funciona o no le funciona. Ahí vamos a poder determinar cuánta atracción electoral tendrá el mileísmo en cada provincia, porque no nos olvidemos, Milei no va a estar en la boleta, ¿no? Claro. Sobre todo las legislativas también, ahí se va a ver también esto, ¿no? Fundamentalmente en las legislativas nacionales. Claro. Sí, Horacio. No, bueno, es interesante esto que transmite, ¿no? El teléfono para algunos candidatos de por acá. Pero sobre los números de la pobreza, Gustavo, recordar que estos 10 puntos de pobreza comprenden nada más que al primer trimestre que estudió la UCA, ¿verdad? Si mal no digo, 42 a 55%, este crecimiento de la pobreza es nada más que el primer trimestre, y que el INDEC va a informar sobre la pobreza en el país el siguiente mes, en septiembre. Sí, va a tener otro importante el gobierno en ese punto. Bueno, por eso le puso tanta roja y tanto énfasis a transmitir el caso Loan a nivel país, por eso lo sacó de Corrientes, por eso este tema también pretendía, ¿no?,
transmitir en una especie de cadena nacional, pero tapar el sol con la mano tiene límites, ¿no? Sí, sin duda. Sí, escúchame, vos, acá me dicen que ¿cuál es tu visión de esto? Claro, no habrás medido. El jubilado de la mínima va a recibir un monto va a recibir un bono de 70.000 pesos, como si esto es escandaloso que los senadores aumenten 9 y que haya tantas asimetrías, que de lo que estábamos hablando hace un rato nosotros. ¿Esto impacta también? Este es un gobierno que ha utilizado los fondos de los jubilados para tener superávit. Claro. Incluso antes del aumento de los senadores. Apa. Es como si usted en su economía familiar dijera, bueno, quiero tener superávit, por lo tanto no pago el alquiler 2 meses, claro, no pago la tarjeta de crédito. Claro. Superávit, pero le van a cortar los fondos y le van a... Claro. Este gobierno, me parece a mí una políticas. Creo que ellos han actuado de esta manera. Pensaron, nuestra base electoral tiene menos de 40 años, entonces los jubilados a nosotros no nos importan. Entonces le sacamos los fondos de los jubilados, total, no nos votaron ni nos van a votar. Es un pensamiento demasiado simplista, porque han arrojado a la pobreza a millones de jubilados, ¿no? Gran parte de esos nuevos pobres en la Argentina son jubilados. Hay una utilización del gobierno también con el hecho de Alberto y Fabiola ponerlo permanentemente en agenda, pero también de algunos medios nacionales. Es casi una serie de Netflix durante todo el día estar viendo este tema. Esto repercute. Claro, pero vuelvo a insistir con tapar el sol con la mano, ¿no? El gobierno dijo que los medios no iban a recibir más pauta. Sin embargo, sabemos con mucha claridad que reciben. YPF está pautando lo que antes pautaba el gobierno nacional, y lo que faltaba lo complementan con fondos reservados de la CIE. Sí, una vergüenza, doble, ¿no? Vinieron a combatir la casta y la verdad que están teniendo un comportamiento... Los mismos ejemplos de la casta, sin lugar a dudas. O peores, porque no tienen ningún tipo de control, ¿no? Alberto Fernández, con todo lo negativo que podemos hablar de él hoy, le sacó los fondos reservados a la CIE. Se los sacó, no tuvieron más. En cambio, este presidente, no sé en nombre de qué transparencia o qué medida, se los restituyó, y es una de poder extraordinaria, no rendir cuentas de semejante cantidad de dinero, ¿no? Están gastando por día cerca de $3 millones. Claro, ahora, Gustavo... Además, en ese punto, María, quiero agregar nada más que se lo restituye a una persona a cargo que no tiene justamente función en el gobierno, que es Santiago Caputo, ¿o me equivoco? Sí. A ver, vuelvo a insistir, los gobiernos creen que tienen discrecionalidad para hacer lo que quieren, y la verdad es que no es así. Tienen que atenerse a un conjunto de normas y de leyes, y la verdad es que todo se paga, se termina pagando. Más tarde o más temprano, los errores de los gobiernos se pagan primero políticamente y después judicialmente. Pero cambiar en eso, ¿no? Que estamos viendo que este gobierno, que vino a cambiar un montón de cosas, en realidad dejó las peores y las mejores. Algunos medios también nacionales. A ver, sin duda. No hay duda. Ahora, en el electoral, nosotros le preguntamos al votante de Massa de primera vuelta cuál era el grado de afectación. ¿Vas a dejar de votar al peronismo? Y de ese 36-37% que votó a Massa en la primera vuelta, solamente un 4% de ese 36-37% nos dijo que sí. Parece que es un dato absolutamente... Esta cuestión le está dando el peronismo, es una enorme oportunidad de modernizarse, de entender por dónde pasa la información en las nuevas generaciones. Creo que hoy todos los espacios políticos tradicionales, incluido el peronismo, se han atrasado. Sí. Es como que han envejecido repentinamente, ¿no? Como que habla el lenguaje
ya las generaciones jóvenes no entienden, no terminan de descifrar. Claro. Y de verdad me parece que si la política, el peronismo no se actualizan, bueno, tenemos mi ley para rato. Hay gente que arrepintió la ley Permanentemente. Bueno, a veces a mi ley, bueno, lo voté precisamente. Estoy mal, pero estoy satisfecho con lo que ha hecho el gobierno. Me va mal económicamente, pero bueno, es lo que voté, te dicen. Sí. Y los que votaron a Massa, bueno, ven y bueno, ¿verdad? Porque sí, urgente. Ejemplo, ¿no? En 4K, en calidad 4K. Y la política está mirando en blanco y negro. Esa es la gran diferencia. Ahora, decepción de clase media y de empresarios que apostaron y que no les está yendo para bien. Esto también se consuelan ideológicamente porque dicen prefiero esto a volver a lo que había. Pero lógica, lo cual es una lógica media de entender. Escuchado en las inversiones que hacemos, gente que mal prefiere este. Lo que Gustavo ahí es el empresariado a calar. Sí. Un mayorista cerró y dejó 60 empleados. Yo lamento decirles que escucho expresiones empresariales en otra dirección. Sí. Ellos dicen que esta mal un tiempo, pero que despegar. Esperar el estándar que teníamos antes va a llevar más de un mandato. Pero aparte hay empresarios ricos con empresas no hay una cantidad de cosas. Esto también. En realidad que la presencia es absolutamente. ¿Por qué? Porque el Estado es el árbitro, la producción de la riqueza y los que compran. La distribución de la riqueza en la Argentina es igual que antes desde que Milei es presidente. Porque el rol del Estado como equilibrador de esa distribución de la riqueza de los millonarios. Es decir, hoy tenemos un fenómeno. En la Argentina de hoy, los ricos son más ricos y los pobres aplauden que los ricos son pero ¿y cómo sí, porque la política ha desertado de su rol, de función. El Estado de manera bien. Y la hay que empezar a cambiar esa persona. Sí. Por eso su modernización, su actualización es absoluta. Todos los agentes, empezar a defender intereses más allá de los propios, también sería una buena medida para el senador el año que viene. Seguramente vas a estar contratado para hacer encuestas a Gustavo Córdoba. ¿Qué va a tener en cuenta de elegir? Como hacen el resto de las provincias argentinas. Provinciales, prioritariamente, de manera muy secundaria y lejana a los temas nacionales. Siempre. Se va a elegir en base a las agendas provinciales, los liderazgos provinciales, las rendiciones de cuenta, las expectativas a futuro, de datos. Creo que tenemos que tener en cuenta que hay pretensiones siempre de nacionalizar las elecciones provinciales o municipales. Y la verdad que la gente y la gente no mira su cucho. Claro. Siempre dicen, no, ganó fulano, entonces es un gran triunfo de Sultano a nivel nacional. Mentira. No pasa eso. No incide. No. Para gracias, Gustavo, por atendernos y explicarnos como cariños. Ahí está, Gustavo Córdoba, director ejecutivo de Ciudad Córdoba. Con esto, ahí está la gente
que ocupa a la gente, la desocupación que repercute los bienes, por lo cual dice haber sufrido cuénteme a mí sus porcentajes, pero además depresión, crisis. No, y aparte la UNE, todas las universidades, sí. ¿Cómo le preocupa a la gente esto, no? Bueno, es que el 23 de abril, aquella marcha masiva, transversal, que aglutinó a sectores de todas partes de la sociedad, no un partido político, sino a todos, eso repercutió y sí. Algunos entendíamos que le había torcido el brazo al gobierno con esto de lo presupuestario. Hoy vuelve a incurrir el gobierno en esta tensión con las universidades.